Bien, jóvenes, vamos a revisar lo que son los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos. Dentro de estos tenemos uno, la naturaleza del objeto de estudio. Tenemos que ver si nuestra investigación se presta o se adecua el, tanto el instrumento que queremos utilizar, o bueno, en este caso la técnica de recolección de datos, o se necesita utilizar algún otro. ¿Por qué? Porque necesitamos entender bien qué es lo que queremos obtener de nuestra investigación. Por eso es importante que esto que nosotros vamos a elegir vaya relacionado hacia nuestro objeto de estudio, hacia lo que nosotros queremos investigar. Después tenemos las posibilidades de acceso con los investigados. ¿Cómo me puedo acercar a ellos? Eso es algo muy importante. También viene esto muy en relación con lo de ahorita, con la situación de la pandemia. ¿Cómo me voy a acercar a quien voy a investigar o de donde quiero obtener la información? Puede ser a través del internet, puede ser a lo mejor una llamada telefónica. Tengo que ver cómo voy a diseñar mi técnica para que yo pueda obtener la información necesaria para hacer mi investigación. Tenemos el tamaño de la población o muestra. ¿A cuántas personas voy a investigar? ¿O a cuántas personas voy a entrevistar o voy a aplicarles un cuestionario? ¿Por qué ese número de personas voy a incluirlas? Esto es muy importante para que ustedes puedan empezar a checar en relación a su investigación. ¿Qué técnica van a utilizar? Tenemos también los recursos con los que se cuenta. Esto es tanto recurso económico, porque a lo mejor para algunos dicen, ay, pues no pasa nada, no voy a gastar. No, claro que sí llegan a gastar dinero relativamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, a lo mejor, en lugar de que estén trabajando en otra cosa, están haciendo su diseño o pueden obtener a lo mejor, no sé, la información un poquito más desfasada y a ustedes les va a aplazar el trabajo. Ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. También tenemos la oportunidad de obtener los datos. Si nosotros queremos hacer a lo mejor una entrevista, un cuestionario, voy a obtener las respuestas que yo quiero o qué tipo de respuestas. Hay que ver esto, si se va a prestar mi entrevista o como esté diseñada para obtener información o no. También tenemos el tipo de naturaleza de la fuente de datos. Aquí viene el tipo de naturaleza de la fuente de datos. ¿De dónde voy a obtener esto? ¿Cómo se va dando esta información? Estos elementos hay que tratar de entenderlos un poquito más a profundidad, ver, a ver, qué es lo que necesito para hacer mi diseño. ¿Cuántas personas necesito realmente entrevistar o investigar o acercarme a ellas para que mi investigación sea válida? Porque recuerden que aquí tiene un peso, la validez. Bien, tenemos en la siguiente las principales técnicas de recolección de datos. Dentro de estas tenemos la encuesta, la entrevista, análisis documental, observación no experimental y observación experimental. Ok, las más utilizadas y las que yo pienso que ustedes pueden utilizar más puede ser encuesta o una entrevista. Cualquiera de esas dos. Análisis documental, a lo mejor en los casos como alguna de sus compañeras que me hablaba acerca del calentamiento global y esto, yo creo que puede irse más a esta información. Depende mucho. En el caso, en el tuyo, ¿no, Edgar? Me parece que es lo del adopción. Sí, profe. Sí, ok, a lo mejor aquí puede ver mucho ese análisis documental. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar, pero aquí hay que tratar de adecuarlo. Bueno, más bien hay que ver si se adecuan estas técnicas con su investigación. Bien, tenemos la primera. Catherine, ¿puedes leer, por favor? La naturaleza del objeto de estudio. No, no aparece la encuesta. Apenas cargo. Con Ay, esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuesta personal, encuesta online. muy bien, gracias. Esto nos está diciendo, es una manera para para obtener la recolección de datos. Hay un contacto con estas unidades. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos acercamos, hablamos con esta persona. En este caso, con la pandemia, obviamente no va a ser así, digo, a lo mejor
Puede ser con una videollamada, por ejemplo, o el teléfono, como dice, correo, a través del, a lo mejor unos, no sé, un formulario en Google lo pueden tratar de hacer y de esta manera lo pueden diseñar. Sí, Tenemos también la entrevista, ¿sí la pueden ver? Sí. sí. Ok, perfecto. ¿Puedes leerla, por favor, Edgar? La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas modalidades, como entrevista asistemática o libre, entrevista estructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea, entrevista sucesiva. Bien, justo esto nos está diciendo de la entrevista, hay una relación, existe un diálogo. En la pasada, en esta de la encuesta es como un formulario tal cual llenar, pero en esta entrevista hay un diálogo donde nosotros nos sentamos frente a nuestro sujeto a quien vamos a investigar y hay que tratar de sacar eso, lo más que se pueda de información, pero eso se da a través de un diálogo. Y viene mucho esto, lo que es la interrelación es el hacer conexión con la otra persona para obtener esta información y que no se sienta intimidada. Tenemos lo que es entrevista sistemática o libre. Aquí no hay ningún guión, no hay algo que debamos de seguir. Simplemente es llegas, te sientas y empiezas a platicar, a conversar con esta persona para obtener la información. Tenemos la entrevista estructurada. Ustedes hacen su guión. ¿Sabes qué? Tengo 10 preguntas y estas 10 preguntas te voy a preguntar nada más, ¿sale? Bueno, te las voy a hacer. Y ya, ustedes obtienen sus respuestas. Es la única manera en cómo se está trabajando. Una entrevista focalizada va relacionada hacia un grupo de estudio como también hacia un tema en específico, lo que ustedes quieren obtener de eso. Tenemos la entrevista simultánea. Esta es una prácticamente como la asistemática, va entre una y otra. La podemos hacer ahorita y detenemos y la volvemos a seguir en otro día. Tiene como mucho juego esta entrevista. Y tenemos la entrevista sucesiva, bien, que en este caso son las que se hacen, no sé, a lo mejor ustedes juntan a varios de sus sujetos y los empiezan a preguntar, a preguntar, a preguntar, y es de esa manera. De aquí yo les recomendaría una entrevista sistemática o una estructurada, pero por tiempo, porque de aquí van a obtener mucha información, pero por el tiempo que ustedes deben de cubrir, me iría más hacia una encuesta. Es como un poquito más fácil que ustedes la puedan hacer, la diseñan y ya no hay ningún problema con eso. Ok, tenemos el análisis documental. La información en este caso se obtiene de libros, boletines, revistas, folletos, periódicos. Es eso, nos basamos justamente en la información que está escrita. Tenemos la observación de campo no experimental. En este caso, ustedes, recuerden que yo les dije, se paran, ¿no? Observan, exploran, analizan el conocimiento que se ve reflejado en las demás personas, lo que ustedes están viendo que está pasando. Aquí ustedes lo que necesitan es hacer un guión también donde digan, a ver, yo necesito observar tal y tal cosa. Las estoy observando, sí o no, las palomeo, las tacho, este tipo de cosas es lo que está pasando. Ahora, dice no experimental, yo no formo parte de esta observación, no me incluyo en esa investigación. Estoy como así paradito de lejos y así es como voy a observar la investigación. La observación experimental, en este caso, pues si hay o sea, ustedes tienen que formar parte de esto. Ustedes también meten ciertas propuestas, prueban ciertas cosas. Esta, por ejemplo, se utiliza mucho para observar algunas clases, por ejemplo, de los maestros, donde llegan, y esto se da mucho en aprendizajes, perdón, en aprendices. Algún maestro que esté queriendo aprender entra, practica, ve qué tal, qué hace pruebas con algunos ejercicios y de ahí tiene también su registro. Estas son muy difíciles de que ustedes las lleguen a utilizar. Ahora, bueno, tenemos observación de campo no experimental que tiene relación justo en la pasada que les había mencionado, no esta, sino la antepasada, la observación no participante, igual que la observación experimental, es igual que la pasada.
Tenemos instrumentos para la recolección y aquí vienen, estos dos son muy importantes. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Un cuestionario y escala de actitudes. En el caso de ustedes, si van a hacer, no sé, una entrevista, depende de su diseño, podrán ayudarse con una escala de actitudes. Pero si van a hacer un, ¿ay, cuál era el otro, jóvenes? Aparte de entrevista, lo otro que les dije. ¿Un formulario? No, la primerita que les dije que, ay, me voy a regresar. ¿Cuestionario era? ¿Una encuesta? Encuesta, eso, exactamente. La encuesta se pueden ayudar con el cuestionario o también pueden hacer una escala. Esto aquí viene muy importante. Un cuestionario me va a ayudar justamente a ir siguiendo, ¿no? Ya formulé mis preguntas. Y de estas, cada quien que los vaya contestando. Ustedes saben, ¿no? Cuando te van a dar así como que tus preguntas y ya empiezas a palomear y esto. Y ya obtienes cierta información. La escala de actitudes para su información, bueno, para su investigación, perdón, viene mucho más compleja y es muy interesante porque es donde ustedes empiezan a poner a lo mejor los rangos del 1 al 5, donde 1 no me gusta y 5 me gusta mucho. Y el ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué tan de acuerdo estás con que la adopción, para que te den la autorización, o no sé, depende de la pregunta, para adoptar a un hijo tarde de 3 a 5 años, ¿estás de acuerdo o no tan de acuerdo? ¿Sale? Y ahí viene ya. Pero aquí puedes hacer, a lo mejor puedes utilizar los dos instrumentos, de hecho, puedes hacer tu escala y después puedes hacer un cuestionario donde digas, ¿por qué razón te parece o no te parece que tarde tanto la adopción de menores en el estado de Puebla? Y ahí ya empiezan a desarrollarla y es como que alimentar más esta información para que ustedes puedan sacar sus análisis de datos. Si se dan cuenta, es un poquito más complejo, perdón, tratar de hacerlo combinado, pero va a depender mucho lo que les decía de su investigación, cómo la van a querer obtener, de dónde van a querer obtener toda esta información que les ayude justamente para sacar su investigación y sus análisis, que en la mayoría quieren saber el porqué de las cosas. Eso es lo que están buscando. Y aquí tienen información requerida. Esta aquí es la que ustedes necesitan sacar, sus objetivos. Lo que yo quiero con mi objetivo lo voy a obtener a través de una o de otra cosa, de alguno de estos instrumentos. Tengo mi cuestionario, el cual contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones, muestras. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población. Eso es lo que les decía. Ahí quiero obtener respuestas. ¿A través de quién? De los que están del otro lado, que quiero investigar, que quiero saber qué es lo que está pasando, o a través de los libros, a través de quién o cómo voy a investigar esta problemática. Tenemos la escala de actitudes. Esta mide la intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implica procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se les adjudica valores cuantitativos que mide el grado de aceptación o rechazo. Ahí viene algo importante. Nos está diciendo que es cuantitativo. ¿Por qué razón? Porque justamente nada más vas a sacar ciertos números y vas a sacar tus datos estadísticos. Pero si ustedes completan la escala de actitudes junto con su cuestionario para tratar de entender, ahí ya se hace cualitativo. O depende, si van a utilizar los dos para interpretar, es mixto, que se acuerdan que yo les había comentado acerca de ese tipo de métodos. Bien, entonces tenemos la construcción de un cuestionario. ¿Cómo lo puedo hacer? Uno, hay que especificar la información requerida. ¿Qué quiero obtener realmente? Determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar la información. Puede segmentarlo en algún caso, dependiendo de sus variables de las que vayamos obteniendo, se va segmentando por ciertos bloques y ahí es como si ustedes la organizan y van a obtener la información, dependiendo de cada tipo de variable. Tenemos determinar el contenido de cada pregunta. ¿Qué tanto quiero obtener de cada una de las preguntas? Si va a ser un cuestionario abierto o cerrado.
Abierto, que cada quien me ponga, o, pone en su caso, cada quien les ponga sus sujetos. La respuesta que guste, que sea libre o que sea cerrada, de sí, no. Y ya ustedes hacen su interpretación. Dice, determinar la forma de respuesta de cada pregunta. Eso, ¿cómo queremos que nos conteste? ¿De manera cerrada o abierta? Determinar las secuencias de las preguntas. Que una vaya seguida de la otra, o sea, como vaya en cadenita, que esta me ayude a entender la que sigue y la que sigue, o cómo va a ir siendo esta secuencia. Evaluar y probar el cuestionario. Aquí hay algo muy importante. Ustedes cuando formulen su cuestionario, se supone que se tiene que mandar a algún experto. En este caso, no sé si gustan, me lo mandan a mí, yo les digo, sí, sí está bien elaborado, sí vas a obtener información y adelante. Tienen que hacer esto, probar el cuestionario, hacer un pilotaje, como una prueba. A lo mejor, no sé, de 10 sujetos, 6 sujetos o 5 sujetos que ustedes quieren entrevistar, perdón, hacerle, aplicar el cuestionario, aplíquenselo a uno o a dos. De estos dos, hubo respuestas, se entendió o no se entendieron mis preguntas y ya de ahí, si sí está funcionando o si no, hay que hacer ciertas modificaciones, pero si sí, adelante y ya se van con sus demás sujetos a quienes quieren entrevistar. Bien, tenemos los tipos de preguntas, que es aquí donde ya me había adelantado un poquito. Dice, el tipo de preguntas a considerar en la construcción, ay, perdón, no alcanzo a ver, de un cuestionario depende de la variable que se pretende medir. Recuerden, lo que nosotros queremos obtener, qué información, en el caso de Edgar, quiere saber acerca de la adopción. Ok, pero de la adopción, ¿qué cosas necesitamos saber? Como lo del machismo, ¿qué del machismo queremos saber? Y aquí vienen, ¿no? Mis preguntas pueden ser cerradas o estructuradas. En este caso, si son cerradas, acuérdense, son dicotómicas de sí, no. Puede haber de opción múltiple, que son A, B, C, D, o simples, ¿sale? Que sea, no sé, algo muy concreto que tenga que contestar. Tenemos las mixtas. Mixtas va a ser entre cerradas o estructuradas y abiertas o estructuradas. Va a incluir las dos, abiertas o estructuradas, perdón, o no estructuradas, estas son las que son libres, así como cuando les hacen un tipo de examen de ensayo, que les ponen, no sé, 3 preguntas y ya, tú tienes que contestar. Así más o menos puede ser. Esa sería una de las opciones para hacer los tipos de preguntas. Bien, tenemos la escala de Likert y las actitudes. Aquí viene esto, ¿se acuerdan lo que les dije? Que para sacar las escalas del 1 al 5. Bien, este es un instrumento que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. ¿Por qué razón? Porque puede que no se entiendan o que les confunda las respuestas tanto a ustedes como investigadores como a la persona que está siendo entrevistada. ¿Por qué? Porque a lo mejor está uno contestando y de repente dices, no, espérate, creo que 5 era menos o era algo que no me gustaba y 6 era, y 1 era lo que sí me gustaba. Entonces ahí tenemos que entender bien este diseño. Tenemos aquí propiedades referidas a su medición. La dirección puede ser negativa o positiva o en algunos casos neutral. Aquí, hacia dónde quiero que vaya, que me diga las cosas buenas o me diga las cosas malas que yo estoy viendo en una investigación. ¿Qué quiero sacar de esta escala? Tenemos la intensidad. Esta es alta si la persona está fuertemente convencida que la actitud es justificada o es baja si el sujeto no piensa así. ¿Por qué razón? Muchas veces puede ser que esta persona quiera a lo mejor decirte, ah, pues sí, yo estoy a favor de tal cosa y realmente no lo es. Entonces, por eso tiene que estar realmente justificada con la forma de ser. Aquí tenemos que complementar mucho este tipo de escalas para obtener la información que queremos. Ahí. Bien, pasos para seguir la construcción de una escala de Likert. Definición de la actitud o variable que se va a medir. Entender qué quiero obtener, qué necesito obtener de mi investigación. Operacionalización de la variable, determinación de los indicadores de la variable. ¿Qué tanto voy a medir? ¿Cómo la voy a acomodar para que se entienda que es sobre esa misma variable o esa misma cosa que quiero saber y que no se confunda con otra? ¿Sale?
Determinación de la dirección positiva, negativa del ítem. ¿Qué quiero obtener de esto? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Algo que me ayude a entenderlo o algo que me ayude como a cuestionarlo? ¿Bien? Asignación de valores escalares a cada ítem. Recuerden, del 1, 2, 3, 4, 5 o por lo regular es del 1 al 4. ¿Qué tipo de valor se le va a dar? Administración de los ítems a una muestra apropiada. Bien, en este caso, perdón, es administración. Estos ítems van a ser nuestras variables para que nosotros entendamos. Entonces, a una muestra va a ser el total de personas a las que yo voy a querer entrevistar, pero en este caso va a ser para aplicarle la escala. Bien, ¿qué tanto tengo que poner de variables que vaya relacionado a las respuestas que yo quiero obtener de mis sujetos o de esta muestra a quien voy a entrevistar? Es importante que haya congruencia y que haya peso, o sea, que no nada más sean dos personas y que a lo mejor me va a salir una cuestión neutral, una dirección neutral, no me va a decir nada. Por eso necesitamos que sea con una muestra un poquito considerable, en este caso, no sé, a lo mejor unas 10 personas para ustedes, y que sean unos ítems, no sé, de a lo mejor unos 5 o 6 ítems, o sea, 6 variables que nosotros queramos medir. Pero recuerden que de esas 6 variables, de cada una, necesito sacar como 5 preguntas, más o menos. Ahorita vamos a ir checando eso por si hay alguna duda para que vayamos haciendo este diseño. Bien, se hallan puntajes totales en cada persona de acuerdo al tipo de respuestas de respuesta dada en el ítem. Puntajes totales. Esto es así como no un estimado, sino es tratar de entender. Es del 1 al 5, números cerrados, no números decimales. Tratar de buscar que no haya como un intermedio que me diga, ay, pues entonces me puso 3, 3, 3, que equivale a la mitad. No, necesitamos sacar datos fuertes, datos que sean unos o 5 de preferencia, o 2 y 4, pero si me ponen puros 3, no me está diciendo nada realmente. Bien, la construcción de la escala en base a los ítems seleccionados. Esto sí es como nuestro cuestionario. Lo tenemos que hacer en relación a nuestra investigación. No lo podemos sacar diferente. Ok, y permítame. Ok, y en este caso, jóvenes, bueno, aquí vamos a dejarlo tantito, la definición de la actitud o variable a medir, nos vamos a quedar en esta parte para ir checándolo poco a poco. Voy a dejar de compartir, jóvenes, porque ya se nos está acabando el tiempo y voy a detener la grabación.